de las válvulas cardíacas. Eh, para comenzar, tenemos que decir que las válvulas cardíacas son estructuras que van a permitir la conexión entre aurículas y ventrículos y de los ventrículos con vasos, en este caso la arteria aorta y la pulmonar. Además, tenemos que decir que las válvulas cardíacas, por medio de su apertura y su cierre, van a controlar el flujo de sangre dentro del corazón, que este sea unidireccional y que este sea suficiente para vestir las necesidades del organismo. Vamos a decir que las válvulas cardíacas son hojas membranosas, las cuales están conformadas por tejido conjuntivo y que están revestidas por endocardio. También están conformadas por unos anillos fibrosos, que son un conjunto fibroso de tejido conjuntivo denso, que va a rodear los orificios de los ventrículos, como lo vemos acá en la imagen, y estos anillos van a conformar parte del esqueleto cardíaco, el cual está conformado por 4 anillos fibrosos correspondientes a cada una de las válvulas cardíacas. Estos 4 anillos fibrosos van a estar conectados por medio de unos trígonos fibrosos, los cuales son dos, el derecho y el izquierdo. El derecho se va a disponer entre los orificios auriculoventriculares y el orificio de la aorta. En cambio, el izquierdo se va a disponer entre el orificio de la aorta y el orificio auriculoventricular izquierdo. Como dijimos, el esqueleto cardíaco va a ser el que permite la inserción de cada valva de las válvulas, y además estos anillos fibrosos o esqueleto cardíaco va a ser el que divide el miocardio de las aurículas y el miocardio de los ventrículos. También se va a encargar de aislar eléctricamente las aurículas de los ventrículos. Acá vamos a ver la composición histológica de una valva que va a estar compuesta por 3 capas. Una capa ventricular, una capa fibrosa y una capa esponjosa. Ahora vamos a comenzar específicamente de las válvulas auriculares. Vamos a decir que estas válvulas auriculares, auriculoventriculares, van a poseer 2 caras, una cara auricular o axial, que va a ser de paredes lisas, y una cara ventricular o parietal, que va a ser una pared rugosa, ya que en esta cara es donde se van a insertar las cuerdas tendinosas. Además, vamos a decir que las valvas poseen un borde libre que va a presentar irregularidades y un borde adherente, el cual se va a encontrar mirando hacia el orificio entre auriculoventricular. En la composición de las válvulas auriculoventriculares vamos a encontrar músculos papilares, que son salientes musculares cónicas, cuya base se va a encontrar adherida a la pared del ventrículo, y en su vértice se van a encontrar las cuerdas tendinosas, las cuales se van a ir a insertar en cada valva correspondiente. Estas cuerdas tendinosas son finos tallos que están compuestos por colágeno y fibras elásticas, y que también van a estar revestidas por endocardio. Estas cuerdas tendinosas son avasculares y se van a encargar de unir los músculos papilares con las valvas de cada válvula. Para comenzar, vamos a hablar de la válvula tricúspide, la cual se va a encontrar en el orificio auriculoventricular derecho y permitirá la conexión entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Se le da este nombre de tricúspide ya que posee 3 valvas, una valva anterior, una posterior y una septal, como la vemos acá. También tenemos la válvula mitral, la cual se va a encontrar en el orificio auriculoventricular izquierdo, va a permitir la conexión entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, y también se le da el nombre de mitral, ya que tiene una similitud a la mitra de un obispo, y se le da el nombre de bicúspide, ya que solo posee 2 valvas, una anterior y la cual la valva anterior es más grande, y una valva posterior, como vemos acá en la imagen. Para el correcto funcionamiento de las válvulas auriculoventriculares, tenemos que decir que se da cuando se ha llenado el ventrículo, o sea, en la diástole, y este llenado del ventrículo se da gracias a que las válvulas auriculoventriculares se van a encontrar abiertas, lo que significa que las valvas se van a encontrar proyectadas hacia el ventrículo, lo cual va a permitir el paso de sangre desde la aurícula al ventrículo, y después de esto viene una sístole ventricular, pero para que esto ocurra vamos a tener que los músculos papilares se contraigan para que esto genere una tensión en las cuerdas tendinosas, lo cual va a permitir que las valvas se vuelvan a unir y de esa manera se cierre la válvula auriculoventricular.
y de esta manera se va a evitar una aversión de las valvas y también una devolución de la sangre del ventrículo hacia la aurícula. Estas válvulas auriculoventriculares van a manejar presiones dependiendo de la diástole o de la sístole. Durante la diástole, vamos a empezar por la válvula tricúspide, va a manejar una presión auricular derecha aproximadamente de 3 milímetros de mercurio y una presión ventricular derecha de aproximadamente 4 milímetros de mercurio. En la sístole, esta válvula tricúspide va a manejar una presión auricular derecha de aproximadamente y una presión ventricular derecha de aproximadamente 25 milímetros de mercurio. Por otro lado, la válvula mitral o bicúspide va a manejar una presión en diástole de una presión auricular izquierda de aproximadamente 3 milímetros de mercurio y una presión ventricular izquierda de aproximadamente 9 milímetros de mercurio. Y en sístole va a manejar una presión auricular izquierda de aproximadamente 6 milímetros de mercurio y una presión ventricular izquierda de aproximadamente 120 milímetros de mercurio. Acá podemos notar histológicamente, como les decía, la composición de cada valva, donde acá vemos el lado ventricular que les mencionaba y el lado auricular. Acá vemos que en el lado ventricular comienza la capa ventricular, después sigue la capa fibrosa y después la capa esponjosa. Y en esta imagen de la izquierda vamos a encontrar las cuerdas teninosas, las cuales les mencionaba que unen la válvula con el músculo papilar, y abajo vamos a encontrar el músculo papilar. Siguiendo con el otro tipo de válvulas, vamos a seguir con las válvulas semilunares o sigmoideas, las cuales se diferencian de las válvulas auriculoventriculares, ya que estas tienen una menor área que las auriculoventriculares y no poseen cuerdas teninosas ni músculos papilares. Estas válvulas semilunares o sigmoideas están compuestas por 3 valvas semilunares, ya debido a su forma de semiluna. Tienen un borde libre, el cual se encuentra dirigido hacia arriba, por lo cual su cara superior será cóncava, y en el borde en donde cada válvula se adhiere con la otra, vamos a encontrar un engrosamiento que recibe el nombre de lúnula. Y en el vértice de cada válvula se va a encontrar un engrosamiento mayor al anterior, el cual va a recibir el nombre de nódulo. Aparte, en la parte superior de cada valva, vamos a encontrar como una dilatación del vaso, por lo cual va a recibir los nombres de senos, los cuales son espacios que se encuentran entre la pared dilatada del vaso y la valva. Estos senos van a recibir un nombre específico dependiendo de la arteria en la que se encuentra. Por ejemplo, en el tronco pulmonar, estos senos recibirán el nombre de senos pulmonares, y en la aorta recibirán el nombre de senos aórticos o de senos de Valsalva. En el caso de estos senos aórticos o de Valsalva, es donde se van a originar las arterias coronarias. En el seno aórtico derecho se originará la arteria coronaria derecha, y en el seno aórtico izquierdo se va a originar la arteria coronaria izquierda. Hablando específicamente de las válvulas semilunares sigmoideas, vamos a encontrar la válvula pulmonar y la válvula aórtica. En la válvula pulmonar, esta se va a encontrar en el vértice del cono arterial o infundíbulo. Va a constar de 3 valvas, una valva anterior, una izquierda y una derecha. Y esta válvula va a permitir el flujo de sangre desde el ventrículo derecho hacia el tronco arterial pulmonar. Por otro lado, vamos a encontrar la válvula aórtica, la cual se encuentra ubicada en la parte superior del vestíbulo de la aorta. También consta de 3 valvas, una posterior, una izquierda y una derecha. En el caso de las valvas de la válvula aórtica, tendrá un nombre diferente, ya que, como podemos recordar, gracias a los senos aórticos de Valsalva, que superior a ellos es donde nacen las arterias coronarias, pues las valvas correspondientes pueden recibir un nombre diferente. Por ejemplo, la valva derecha recibirá también el nombre de valva coronaria derecha, ya que superior a esta es donde nace la arteria coronaria derecha. La valva izquierda también recibe el nombre de valva coronaria izquierda, debido a que superior a ella es donde nace la arteria coronaria derecha. Y en el caso de la valva posterior, ya que superior a ella no se forma ninguna arteria coronaria, también recibe el nombre de valva no coronaria.
esta válvula aórtica va a permitir el flujo de sangre desde el ventrículo izquierdo hasta la aorta descendente. En el caso del funcionamiento de estas válvulas semilunares o sigmoideas, debido a que como no tienen músculos papilares y ni cuerdas tendinosas, su funcionamiento será diferente. El funcionamiento de estas válvulas se da durante la sístole, que es cuando la sangre pasa del ventrículo hacia la arteria correspondiente. Y se da gracias a que la sangre va a generar una presión sobre sobre la válvula, por lo que hará que las valvas se abran hacia la pared de la arteria. Y cuando llega la diástole, en la que gracias a la retracción elástica de cada arteria, se va a generar un flujo de sangre hacia el corazón, el cual va a ser impedida gracias a que las válvulas semilunares o sigmoideas se van a encontrar cerradas y gracias a que los senos se llenaron de sangre en tal momento, lo cual va a forzar el cierre de las valvas. En ese funcionamiento va a haber una importancia en el caso de los senos aórticos de Valsalva. En el momento de que estos senos se llenan de sangre, por medio de este llenado de sangre en los senos, va a fluir sangre hacia las arterias coronarias que se encuentran en este lugar. Y cuando ese flujo de sangre se da hacia las arterias coronarias, es en el momento en que el corazón se va a irrigar. Para el caso de la presión a las que están sometidas estas válvulas, igual que las aurículas ventriculares, están sometidas a una presión en sístole y una presión en diástole. En el caso de la válvula pulmonar, en la sístole, va a estar sometida a una presión ventricular derecha de aproximadamente 25 milímetros de mercurio y una presión arterial pulmonar también de aproximadamente 25 milímetros de mercurio. Y durante la diástole va a estar sometida a una presión ventricular derecha de aproximadamente 4 milímetros de mercurio y a una presión arterial pulmonar de aproximadamente 8 milímetros de mercurio. En el caso de la válvula aórtica, durante la sístole, se va a encontrar sometida a una presión ventricular izquierda de aproximadamente 120 milímetros de mercurio y a una presión arterial aórtica de también 120 milímetros de mercurio. Y durante la diástole se va a encontrar sometida a una presión ventricular izquierda de aproximadamente 9 milímetros de mercurio y una presión arterial aórtica de aproximadamente 80 milímetros de mercurio. Con esto finalizo mi tema. Muchas gracias. Bueno, Juan Esteban, muchas gracias. Eh, ¿Alguien habló? Perdón. No, María Clara, era yo que quería, bueno, primero felicitar a Juan Esteban. Creo que estuvo súper clara la exposición. Me parece importantísimo, digamos, como él nos mostró los diferentes mecanismos y la anatomía de las válvulas, porque es la forma de entender posteriormente cuando vayan a ver valvulopatías y soplos, es la forma de entender su funcionamiento y su disfuncionamiento también. Listo, doctora, sí. Muchísimas gracias. Bueno, además acordémonos que estamos dando en el semillero muchas charlas de las valvulopatías, las diferentes valvulopatías que existen. La semana pasada vimos mucho de válvula aorta, de válvula mitral, ¿cierto? Y es muy bueno correlacionar lo que vimos, lo patológico, con lo que es anatómicamente normal. Entonces, pues tener en cuenta que esto que nos acaba de hablar Juan Esteban es lo normal, es lo que hay, pues y lo normal entre comillas, lo que hay en cada uno de nuestros corazones, si no tenemos alguna alteración, y pues saber que lo que hemos dado en el transcurso de este semestre son muchas de las patologías que se pueden presentar en esas diferentes válvulas. Entonces, quería preguntarles a algunos si tienen alguna duda, algún aporte. Si no entendieron algo. Algo, Juan Esteban, de pronto no sé si puedas mencionar, digamos, el ciclo cardíaco valvular, porque fíjense que cuando vean electrocardiografía tenemos un ciclo cardíaco que es
electrocardiográfico, ¿cierto? PQRST, como ciclo cardíaco, como todo el ciclo de contracción y relajación ventricular. El ciclo cardíaco valvular, digamos que nos define cómo se examina y, digamos cuál es como la importancia. Doctora, ¿me podría repetir la pregunta que se me trabó, por favor? No, digamos que cómo defines el ciclo cardíaco desde, digamos, la apertura y el cierre valvular. ¿Cómo se inicia? ¿Qué ruidos? ¿Cuáles son los silencios? Como para, digamos, para este nivel de la revisión, saber digamos, cómo clasificamos, por ejemplo, base de esto son los soplos, cómo se dividen en sistólicos, diastólicos y cómo se definen esos grandes y pequeños silencios y los ruidos cardíacos, que dependen exclusivamente de ese cierre de las válvulas. Ok, pues, eh, pues como sabemos, las válvulas auriculoventriculares se van a abrir en diástole debido pues, a la presión que están sometidas, y las válvulas simoideas o semilunares se van a abrir en la sístole, por lo cual el primer ruido cardíaco va a ser correspondiente a la sístole, por lo cual eh, va a ser debido a la apertura, al cierre de la válvula mitral. Y, eh, y el segundo ruido cardíaco va a corresponder a la diástole, por lo cual, eh, digamos, si hay un reforzamiento de segundo ruido cardíaco o demás, va a ser alguna falla durante la diástole, por lo cual va a ser alguna falla sobre las válvulas auriculoventriculares. Ok, para todos está claro esto del ciclo cardíaco auscultatorio y cómo lo dividen los cierres valvulares y las aperturas valvulares, desde luego. Por mi parte, sí. Sí, doctora. Si quieres, Juan Esteban, proyecta, si puedes proyectar por la imagen que voy a pasar al grupo, como para que entienda más o menos lo que acabas de decir. Ok, ya lo proyecto. Si puedes, por si. Listo. Ahí se está viendo. Sí, si quieres explícalo con esa imagen, lo que acabas de decir. Ahí dice cierre de las válvulas AB, entonces si nos vamos abajito, vemos que está empezando la sístole. Exacto. Y se da el cierre. Y luego cuando Bueno, empieza la diástole, si nos vamos... Si quieres explícalo, dale. ok. Pues entonces ya explicando acá, durante la diástole vamos a encontrar un cierre de las válvulas auriculoventriculares, también una apertura de la válvula aórtica, y ya al final de la sístole vamos a encontrar una apertura de la válvula auriculoventricular, lo que dará más o menos inicio a la diástole, y a su vez una cierre de las válvulas aórticas. Sí, entonces pues durante la diástole, pues debido a la apertura de las válvulas aórticas y al cierre de la válvula auriculoventricular, vamos a encontrar una contracción isovolumétrica, y más o menos a la mitad de la diástole se generará la eyección, y terminando la diástole va a haber la relajación isovolumétrica.
Y sí, sí quedó claro. En esta gráfica, disculpen que me timbró aquí el timbre de la casa. En esta gráfica que está mostrando Juan Esteban está el ciclo cardíaco. Está el ciclo cardíaco que, digamos, es la base de toda la fisiopatología, no solamente de las alteraciones valvulares, sino su correlación con las alteraciones abajo, como ustedes pueden ver del electrocardiograma. Y ahí la primera línea de abajo, si ustedes lo agrandan un poquito, ahí están los ruidos cardíacos. Están los ruidos cardíacos, exactamente lo que Juan Esteban estaba diciendo ahorita, y su relación tanto con la parte eléctrica del corazón, la contracción auricular, y posteriormente con todas las presiones de las cavidades cardíacas. Digamos que esto es la base para uno poder entender por qué suceden los ruidos, por qué suceden los soplos, por qué algunos soplos son de tonalidad alta, otros son de tonalidad baja, y también parte de lo que son los ruidos agregados. Si ustedes se van ahora en la parte de arriba, en donde están todas las marquillas de lo que es de las válvulas auriculoventriculares, la apertura de las válvulas, ahí, por ejemplo, es donde se localizan, por ejemplo, en la apertura de válvulas auriculoventriculares, allí está lo que es el chasquido de apertura. Y en la apertura de las válvulas sigmoideas está lo que es el clic de eyección. Entonces, esos son sonidos patológicos, pero en esas zonas, digamos, del ciclo cardíaco es donde ustedes pueden ubicarlo muy cerquita o del segundo ruido o muy cerquita del primer ruido. Bueno. Listo, doctora, muchas gracias. Y yo siento que es importante siempre acordarnos que antes de la sístole cierran las válvulas auriculoventriculares, ¿cierto? Y al empezar la sístole, ¿cierto? Y al empezar la diástole, luego es el cierre de las válvulas, de la válvula aórtica. Entonces, como que siempre acordarnos cuándo cierran para nosotros saber cuándo va a empezar la sístole y cuándo va a empezar la diástole. Mm, Exacto. De forma rápida, la parte de auscultación, uno siempre puede reconocer la sístole de una forma muy fácil cuando pone el fonendoscopio y palpa el pulso, la onda de pulso sistólica, es al mismo tiempo que el cierre de las válvulas auriculoventriculares, es al mismo tiempo que el primer ruido que la marcan las válvulas auriculoventriculares. Entonces, es la forma como más fácil de reconocer uno la sístole o la diástole, sobre todo cuando tiene soplos o el paciente está muy taquicárdico, que a veces cuesta tanto trabajo como reconocer la diferencia de los ruidos. La forma más fácil es toquen el pulso al mismo tiempo que auscultan al paciente y ahí ya pueden reconocer en qué momento del ciclo cardíaco están. perfecto, doctora, muchísimas gracias. ¿Alguno tiene una pregunta? ¿Algún aporte? ¿O no entendieron algo de esta parte del ciclo o del pulso? Listo. Bueno, Juan Esteban, muchísimas gracias.